Y continuamos con esta directa. No olvides suscribirte a nuestro canal. Las últimas horas no han sido muy buenas en Cuba, como no lo han sido en los últimos años, en cuanto a tranquilidad ciudadana y seguridad y todo lo que le queramos poner. En Cuba siguen los apagones, en Cuba sigue la escasez, en Cuba sigue la miseria, en Cuba sigue el abuso. En Cuba, por ejemplo, en la noche de ayer, un custodio de una bodega en la Colorada Holguín fue asaltado allí por 4 hombres, según él mismo comenta en un video que acabo de publicar, y el hombre fue golpeado salvajemente, lo dejaron amarrado y lo tiraron en una cuneta después de haberlo asaltado. Algunos vecinos fueron enseguida allí, lo socorrieron y dijeron vamos a la tercera me imagino que es la estación de policía, para formular la denuncia, ¿no? Y explicar lo que había sucedido. Pero los policías están durmiendo, los policías se van para las panaderías, se parquean allí, en la panadería esperan a que esté el pan de la madrugada y a comer pan, a tomar refresco, a vivir la dulce vida, a ganar unos salarios maravillosos, porque los policías son cómplices de los delincuentes y los delincuentes trabajan de informantes para la policía, y la delincuencia en Cuba se ha generalizado, como vimos en el caso de Contramaestre Santiago de Cuba, que nos mientan a Yohani Mayeta, este opositor, no, porque fue opositor y fue activista y fue periodista independiente del UNPACU dentro de Cuba, y recibió represión y todo lo que reciben las personas que se le enfrentan a ese régimen opresor, y hoy vive aquí en el exilio. Yohani Mayeta fue mentado también porque él es el que lleva todo este tipo de noticias, ¿no? Y denuncias contra los oportunistas de la cúpula dictatorial, empezando por la primera secretaria del partido en la provincia, la Johnson, aquella que es trepadora, que le gusta encaramarse en las azoteas y llamar al pueblo a la cama y tratar de controlarlo con 2 libras de arroz y 3 libras de azúcar. Pues Beatriz Johnson Urrutia. Pues nada, nos mientan allí las personas que están grabando, mientras un grupo de inspectores corruptos, sobre todo mujeres, les están poniendo injustas multas allí de 30 y 35 mil pesos. Señores, 30 mil pesos, para que ustedes tengan una idea, es casi un año de salario en Cuba. 30 mil pesos en Cuba no resuelven gran cosa, pero hacen la diferencia en poder llevar un cartón de huevo todos los meses al hogar cubano para que pueda alimentarse su familia, sus hijos y demás. Y en Cuba sí se ha generalizado la corrupción, se ha generalizado el abuso, se ha generalizado la miseria, se ha generalizado las desgracias, y vemos cómo lamentablemente ocurren cosas como esta jovencita de 17 años nada más, que su familia estaba publicando en las redes sociales en el día de ayer, desesperados, ¿no?, para tratar de localizarla, y sucedió lo peor. Esta muchacha llegó a 12 plantas de allí de Holguín y se lanzó del último piso. Hay mucha frustración, hay muchas situaciones, ¿no?, que no justifican lo que sucedió, pero que llevan a la gente, a la juventud, a estar en el químico, en el alcoholismo, en la delincuencia, en la desgracia, porque simple y llanamente el régimen no tiene las herramientas, ¿no?, cívicas para poder controlar la situación, ni tiene las herramientas económicas para poder garantizarle lo mínimo indispensable al pueblo cubano para que puedan vivir en tranquilidad, en paz y armonía, ni tampoco teniendo las herramientas para reprimir al pueblo, las tiene para garantizar la tranquilidad ciudadana. Porque si esos mismos delincuentes que asaltan, que roban, que asesinan, que cometen todo ese tipo de delitos, salieran a las calles a protestar y a pedir libertad, automáticamente serían reprimidos, serían apresados y serían desaparecidos de la palestra pública. Es una gran realidad. Mientras esto sucede, el canciller de la dictadura, en una cumbre de países cómplices de ellos en Latinoamérica, hace unas denuncias, ¿no?, contra el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y lo tilda de oportunista, y lo tilda de, como hizo el títere de Venezuela, del castrismo, Nicolás Maduro. Le empieza a decir sinvergüenza, lo empieza a ofender, porque cuando el castrismo no tiene los argumentos para defenderse del desastre que han hecho por 66 años contra el pueblo cubano y contra los países de Latinoamérica y contra otras muchas naciones del mundo donde han metido su mano negra y siniestra, pues simple y llanamente acuden a lo que acuden con nosotros los influencers y los que hacemos periodismo independiente en las redes sociales, a la ofensa, al descrédito, a tratar de desmoralizar a las personas a través de sus comentarios, y siempre han sido así. Todo el que ha alzado su voz por la libertad de Cuba han tratado primero de reprimirlo. Cuando no han podido reprimirlo, han tratado de desmoralizarlo, y cuando no han podido desmoralizarlo, lo que han hecho es apagarlo,
apagarlo de cualquier manera, confinarlo en una mazmorra por una larga e injusta condena, o simple y llanamente hacer lo que hicieron con Orlando Zapata Tamayo, hacer lo que hicieron con Laura Pollán, hacer lo que hicieron con Oswaldo Payá Sardiña, asesinarlos, simple y llanamente. ¿Y qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa con los organismos internacionales? ¿Qué pasa con las naciones libres del mundo que comercian con la isla y que mantienen una relación, ¿no? A pesar de saber de que hay un régimen totalitario y sanguinario, tan sanguinario como el de Corea del Norte, como el de Irán, como los regímenes fascistas y violadores de los derechos fundamentales de sus pueblos más grandes que han existido en los últimos 66 años sobre la faz de la tierra. Nada, siguen en complicidad, siguen yendo a eventos, siguen defendiendo la dictadura castrista en los foros internacionales, siguen justificando su proceder de violencia y de represión y de abuso y de violación de los derechos humanos contra el pueblo cubano. Por eso está en el pueblo cubano, al final, en el pueblo cubano está la solución de sus mismos problemas. Ese pueblo que ya cansado de tanto abuso, de tanta maldad, de tanta desesperación, de tanta falta de libertad, de tantas violaciones a sus derechos fundamentales y de tanta miseria, se va a rebelar de manera incontenible. Yo lo sé que va a suceder. Se rebelarán todos desde San Antonio hasta Maicí de manera incontenible, y las ratas de la cúpula dictatorial, como lo que son, como ratas, saldrán huyendo de ese país hacia los países cómplices donde han hecho fortunas y donde las tienen allí a buen recaudo alrededor del mundo, y allí será más fácil ir a buscarlos a ellos y a sus familiares y juzgarlos por sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano. No sé si las 31 personas que veo que están conectadas pueden comentarme y decirme si ¿cómo se llama esto? Si están escuchando bien la directa, si no hay ningún tipo de problema, porque hasta el momento no veo ningún comentario. Así, si quieren saludar, lo que sea, pues aquí estoy ya disponible para esperar sus comentarios y sus saludos, señores. Parece que se me está dando la misma situación con el Facebook, que no me deja ver los comentarios de las personas, así que nada, vamos a seguir desde la tijera denunciando los males del castrismo. Seguiremos señalándolos, como hemos hecho por tantos años, como los máximos responsables, ¿no?, de los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano, no solamente contra el pueblo cubano, sino contra todas las naciones donde el castrismo ha ido a exportar en estos últimos 66 años su ideología de muerte, de desgracia, de odio y de dolor. Ideología que ha costado muchísimas vidas, no solamente en Cuba, sino alrededor del mundo. Vamos a seguir señalándolos como los culpables y los máximos responsables de toda la desgracia del pueblo cubano. Buen día, hijo. Y gracias a ustedes, gracias a esa gente valientes que desde Contramaestre se enfrentaron a esos inspectores militantes del Partido Comunista, de la Unión de Jóvenes Comunistas, estos militantes corruptos que con disfraz de revolucionarios lo que hacen es abusar del pueblo, seguir estafando, seguir extorsionando. Se van cargados, ahí todos están con mochilas y todos están con bolsos grandes. ¿Para qué? Para seguir robando y seguir enriqueciéndose. Esos son la gente que no les conviene para nada que se caiga la dictadura, porque son tan miserables que por 2 viandas, un pedazo de pan y un poco de dinero que le están quitando del bolsillo al mismo cubano que sale todos los días a luchar, ¿no?, su día a día para poder alimentar a su familia y para poder sobrevivir en una isla maldecida por culpa del castrismo opresor, pues simple y llanamente se están aprovechando de eso. Y se aprovechan porque saben que los el director municipal y el director provincial es otro corrupto que hay que entrarle con dinero también, y es un mecanismo tan irracional y tan miserable, ¿no?, que va caminando así desde la base hasta la cúpula, y va bajando desde la cúpula dictatorial hasta la base. Todos son unos ladrones, todos son unos corruptos, todos son unos oportunistas, todos son unos delincuentes, desde Miguel Díaz Canel Bermuda hasta Raúl Castro, desde Ramiro Valdés Menéndez, que vive en una mansión ahí que le dicen frente al reparto Ramirito, ahí al lado de la Marina Hemingway, donde tiene varias casas ahí, varios chalés, tiene su yate parqueado, el yate de sus hijos. Salen como 13 autos por la mañana cuando sale toda la comitiva familiar a sus lugares, a sus trabajos privilegiados, por supuesto, donde ganan muchísimo dinero y donde tienen acceso a muchísimos recursos que no tiene el pueblo cubano, donde no se va la electricidad, ahí donde están todas las casas de Ramiro Valdés, sus hijos y sus nietos.
¿A costa de qué? Del resto del cubano en apagón, con hambre, sin recursos, sin medicamentos, pasándolas de Caín, como decimos en buen cubano, y por eso es que no quieren que se caiga el castrismo. A ese grupito que vive privilegiado a costa del resto de la miseria del pueblo cubano, para nada les conviene que se caiga el castrismo. Pero para ellos, y por ello, seguiremos denunciando los males del castrismo, seguiremos alzando la voz por ustedes que dentro de la isla no tienen voz, seguiremos señalando al castrismo opresor como el máximo responsable de toda la desgracia de Cuba en los últimos 66 años, y lo haremos con la veracidad y la inmediatez que gracias a ustedes siempre nos ha caracterizado.